Me llamo James Cavington. Tengo 75 años y pagué $200,000 para la boda de mi hija. La noche antes de la ceremonia, su prometido me llamó para desinvitarme. Me dijo que la boda era solo para gente importante. No discutí. Solo colgué el teléfono y realicé 3 llamadas silenciosas. Al amanecer, su mundo entero había desaparecido. Antes de contarte cómo sucedió, me encantaría saber desde dónde me escuchas. Déjamelo en los comentarios. Y, por favor, dale like y suscríbete si crees que el respeto vale más que el dinero. El aire de mi taller siempre olía igual, a pino, a cedro y a 50 años de duro trabajo. Era mi santuario. La víspera de la boda de mi única hija, Amelia, estaba en ese lugar, poniendo los últimos detalles en mi verdadero regalo para ella. No los $200,000 que había transferido a una cuenta conjunta para la fiesta, sino una pequeña caja de joyería, tallada a mano en un trozo de nogal que había guardado durante 30 años. Mis manos, aunque viejas y manchadas por la edad, se movían con gracia conocida. La garlopa deslizándose con suavidad, desprendiendo una viruta delgada como papel. Cada pasada era un recuerdo, cada trazo una oración por su felicidad. El zumbido tranquilo de las luces fluorescentes era el único sonido. Un sonido de paz. Un sonido de una vida construida sobre bases firmes. Entonces, el agudo timbre de mi celular desgarró el silencio. Un ruido feo, moderno, en aquel lugar sin tiempo. Me limpié el serrín de las manos y contesté. Era Preston. Su voz sonaba seca, impaciente, sin nada del calor que cabría esperar de un hombre a punto de casarse con tu hija. No hubo saludo amistoso, ni un ¿cómo estás? Fue directo al grano. James, dijo, y la manera en que usó mi nombre fue como un pequeño golpe deliberado. Te llamo para informarte de un cambio de último minuto en los arreglos de mañana. Me quedé en silencio, con la mano detenida sobre la madera de nogal. Tras pensarlo bien, continuó, con una cortesía falsa y corporativa, hemos decidido mantener la ceremonia muy privada. Íntima. Solo para gente importante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y asfixiantes. Gente importante. Yo, el hombre que había criado a Amelia, que la sostuvo cuando lloraba y celebró cada uno de sus logros, no era considerado lo bastante importante para verla casarse. Yo, el hombre cuyo sudor y sacrificio habían pagado cada copa de champán y cada arreglo floral que él presumiría con orgullo, estaba siendo apartado. No dije nada. Mi silencio pareció incomodarlo, porque rápidamente añadió. Lo entiendes, por supuesto. Con mis socios de negocios presentes, debemos mantener cierta imagen. Es cuestión de apariencia. Es lo mejor así. Y entonces llegó la estocada final. Amelia está de acuerdo, mintió con una facilidad escalofriante. Ella entiende que es lo mejor para mi carrera. Ese fue el instante en que el suelo se abrió bajo mis pies. Ya no era solo un insulto contra mí. Había usado a mi hija, a mi Amelia, como escudo para su propia ambición cruel. La había vuelto cómplice de la humillación de su propio padre. La tormenta dentro de mí fue silenciosa. No hubo truenos ni relámpagos. Solo una calma pesada, fría. Respiré hondo, llenándome los pulmones con el aroma del pino. Miré la caja de nogal inacabada sobre mi mesa. Todo el amor que había vertido en ella me pareció, de repente, un desperdicio ingenuo. Me aclaré la garganta y, cuando hablé, mi voz sonó nivelada, firme, aterradoramente serena. Entiendo. Y colgué la llamada. Durante un largo rato permanecí de pie, inmóvil. El único sonido era el zumbido de las luces del techo. El mundo que conocía, el futuro que había imaginado, se había resquebrajado con una sola llamada. Dejé la garlopa sobre el banco de trabajo, el acero frío contra la madera gastada. Mis manos, las mismas que habían construido casas, muebles y una familia, temblaban levemente. No de rabia, sino de una claridad helada. Mis ojos se posaron en una fotografía guardada tras un frasco de barniz. Una vieja imagen en blanco y negro de mi difunta esposa, Loretta. Fue tomada el año en que abrimos nuestro negocio, Cavington & Sons Event Supply, en un garaje alquilado. Ella reía,
con una mancha de pintura en la mejilla y los ojos llenos de un fuego que iluminaba el mundo. Entonces casi pude escuchar su voz en el silencio del taller, cálida y firme. «Jimmy», solía decir, apoyando su mano en mi brazo, «el dinero es solo papel. Se quema. El respeto es la casa que construyes con él. Nunca dejes que nadie derribe tu casa». Preston no solo me había insultado. Había tomado una maza contra los cimientos de la casa que Loretta y yo levantamos. Había mirado una vida entera de integridad, de trabajo duro y de comunidad, y decidió que no valía nada. Había mirado a mi hija, la parte más preciosa de nuestro legado, y solo vio un peldaño para su ambición. Me miré en el reflejo oscuro de la ventana del taller. Vi el rostro de un hombre de 75 años, un hombre que se había ganado cada cana y cada arruga. Un hombre que había construido un imperio, no con tratos despiadados, sino con apretones de mano y con su palabra. Un hombre cuyo nombre era respetado en toda la industria de eventos de Atlanta, pero al que un muchacho disfrazado con un traje que ni siquiera pagó había declarado no importante. La decisión se formó en mi mente no como un arrebato de venganza, sino como una corrección fría, necesaria. Un reequilibrio de la balanza. No iba a destruir la boda de Preston. No iba a hacer un escándalo ni a suplicar la atención de mi hija. Haría lo que él pidió, simplemente no participar. En absoluto. Y dejaría que el peso silencioso de mi ausencia les mostrara qué significaba de verdad ser importante. Salí del taller y caminé hacia la casa. El olor a serrín me seguía como un fantasma. En la sala de estar, construida con amor y esfuerzo, todo se sentía extraño, contaminado por el insulto recién recibido. Mi primer instinto fue proteger, arreglar, solucionar. Pero sabía que no era un problema que pudiera remediar con mis manos. Era una enfermedad del corazón, y temía que hubiera infectado a mi hija. Tenía que saberlo. Tenía que oír su voz. Levanté el teléfono con manos pesadas y marqué su número. Una parte de mí, ingenua y esperanzada, rezaba porque contestara furiosa, defendiendo a su padre. Que dijera, «Papá, no puedo creer lo que Preston hizo, voy a detener esto ahora mismo». Me aferré a ese hilo de esperanza mientras el teléfono sonaba, 1, 2 veces. «¿Papá?» Su voz sonó pequeña, titubeante. La falsa alegría habitual no estaba allí. Ella sabía por qué llamaba. Mantuve mi voz suave, contenida. No había lugar para la ira. Solo para una necesidad profunda y dolorosa de la verdad. «Amelia», dije despacio. «Acabo de hablar con Preston». Escuché una respiración entrecortada al otro lado, seguida de un torrente de palabras atropelladas, una confesión de culpa antes de cualquier acusación. «Ay, papá, justo iba a llamarte, lo juro. Lo siento tanto. Todo fue tan de último minuto, todo está tan loco ahora, ya sabes cómo es». Hablaba rápido, rellenando el silencio porque temía lo que yo pudiera decir. La dejé terminar y entonces solté el hecho, simple y crudo. Él me dijo que no debo ir a tu boda mañana. El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que ella no se atrevía a decir. Cuando por fin habló, su voz era débil, casi un susurro, como repitiendo frases que alguien le había puesto en la boca. «Lo sé. Y me siento fatal por ello. Es solo que Preston cree que es lo mejor. Esperé. Para su carrera», añadió, las palabras sonándole huecas, extrañas. «Sabes lo importante que es para él, papá. Todos sus socios estarán allí y necesita causar buena impresión. Es cuestión de apariencia». Apariencia. Una palabra fría y clínica para desechar a tu propia familia. Tenía que preguntarlo. Tenía que escucharla decirlo. «¿Y qué piensas tú, Amelia?» «No lo que piensa Preston. ¿Qué piensas tú?» Otra larga pausa. Casi podía escuchar la lucha en su mente, el combate entre su conciencia y el hombre al que creía amar. La batalla terminó rápido. «La semana que viene haremos una cena privada en familia», dijo con voz apagada. «Te lo prometo. Solo nosotros. Será incluso mejor, ¿verdad?» Y en ese momento sentí una tristeza tan profunda que casi me derrumbó. Mi hija, la niña valiente que una vez trepó al árbol más alto de la calle solo para demostrar que podía, había desaparecido.
En su lugar quedaba una sombra, un eco, incapaz de decir lo que pensaba. Discutir con ella ahora sería como gritarle al viento. Solo la empujaría más hacia él, convirtiéndome en el villano de una historia que Preston estaba escribiendo para ella. Mi pelea no era contra ella. Era por ella. El amor que sentía me apretaba el pecho, un doloroso instinto de protección. Tenía que colgar antes de que ella escuchara el quiebre en mi voz. Está bien, cariño, dije, cada palabra pesando más de lo que ella sabría jamás. Descansa. Mañana te espera un gran día. Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa. El último hilo de esperanza, ese donde todo era un malentendido, se había roto. Esto no era un malentendido. Era un acto deliberado, calculado de borrarme. Y la llamada me dio lo que más necesitaba, confirmación. Ya no era solo un hombre defendiendo su orgullo. Era un padre luchando por el alma de su hija. El silencio en la casa ya no era de paz. Era el silencio de la estrategia. El silencio de un plan naciendo. Y las siguientes llamadas que haría no serían suaves. Después de colgar, fui de la sala a mi despacho. El aire allí era distinto. No olía a madera ni a barniz, sino a cuero viejo y papel, a decisiones tomadas y cuentas cerradas. Ese era el lugar donde en verdad se había construido Cavington & Sons, no con martillos y sierras, sino con apretones de mano y mi palabra. Me senté en mi viejo sillón de cuero, que me había sostenido durante 40 años de negocios, triunfos y desastres. La pena que me dejó la llamada de Amelia se asentó en mí como una resolución fría, inamovible. Ya no había espacio para dudas. Era hora de actuar. No necesité mirar el número, lo sabía de memoria. Marqué, y contestaron al segundo timbre. Una voz educada atendió, pero fui directo. Michael Chow, por favor. Dígale que llama James Cavington. Un instante después, una voz cálida y conocida sonó al teléfono. Jimmy, qué gusto escucharte. Espero que no llames para decirme que vas a salir del retiro otra vez. David me mataría. Agradecí su intento de humor, pero esa noche no había tiempo para bromas. Mi tono cambió, se volvió la voz que usaba cuando un trato millonario estaba en juego. Michael, lamento llamarte en casa, pero es un asunto urgente y delicado. La calidez desapareció de inmediato, sustituida por la concentración aguda del mejor banquero de Atlanta. Por supuesto, James. ¿Qué necesitas? Tomé aire. Este era el primer movimiento, el que pondría todo en marcha. Michael, necesito que ejecutes una solicitud. Quiero que congeles la cuenta conjunta número 7-4-4-91 con efecto inmediato. Le dicté el número de memoria, la cuenta que había abierto hacía 6 meses con tanta ilusión. La cuenta de la boda. Hubo un silencio sorprendido al otro lado. Michael conocía esa cuenta. Me había ayudado a abrirla. Sabía perfectamente para qué era. James, dijo con cautela. La boda es mañana. ¿Estás seguro de esto? Estoy absolutamente seguro, respondí, con una voz que no dejaba lugar a discusión. El motivo que registrarás para esta acción es el siguiente: sospecha de fraude financiero. Elegí la palabra fraude con sumo cuidado. No era solo un término, era un escudo. Un conflicto familiar podía ponerse en duda, incluso llegar a ser impugnado legalmente por Preston. Pero la sospecha de fraude daba al banco autoridad absoluta para actuar de inmediato, para proteger los fondos sin cuestionamientos. Y, en cierto modo, era la verdad. Preston intentaba separar a mi hija de su familia, de su herencia, financiado con mi dinero. Quería apropiarse de un apellido, de un legado y de una fortuna mediante el engaño. Si eso no era fraude, no sabía que lo era. Michael guardó silencio un momento más. Era un buen hombre y un banquero aún mejor. No me pidió toda la historia. Mi tono y nuestros 30 años de relación le dijeron todo lo que necesitaba saber. «Entendido, James», respondió, con voz firme y profesional. «Considéralo hecho. Yo mismo me encargo de la documentación en la mañana. Desde este momento, esa cuenta de $200.000 está completamente congelada. Nada entra y nada sale». «Gracias»,
Michael, dije. Siempre, Jimmy. Ya lo sabes. Colgué el teléfono y me recosté en mi silla. No sentí satisfacción ni la emoción de una victoria. Solo la gravedad de un cirujano que acaba de hacer una incisión necesaria y dolorosa. La base de la gran ilusión de Preston, el dinero, ya no existía. Él aún no lo sabía. Dormía tranquilo, soñando con su boda perfecta, sin darse cuenta de que el suelo bajo sus pies ya había desaparecido. Una llamada menos. Quedaban 2. No me permití saborear la satisfacción amarga de esa primera jugada. No había tiempo. Un plan es como una estructura, debe construirse en el orden correcto, cada pieza apoyando a la siguiente. Ya había retirado el combustible financiero de la gran obra de Preston. Ahora debía quitarle el escenario. Busqué en mis contactos un nombre que no había necesitado marcar en 20 años. John McAllister, gerente general de los salones Biltmore. John y yo teníamos historia. Recordaba cuando solo era un joven organizador de eventos, lleno de ideas grandes y un presupuesto diminuto. Recordaba también cuando, a principios de los 90, una recesión golpeó Atlanta y el Biltmore estuvo a punto de cerrar. Los bancos no le prestaban y los proveedores exigían pago al contado. Todos, excepto uno. John, le dije en aquella época, págame cuando puedas. Solo asegúrate de mantener abiertas esas puertas. Y nunca lo olvidó. Nuestra relación no se había construido sobre facturas y contratos, sino sobre confianza forjada en las brasas de la historia compartida. Sabía que esta sería la llamada más difícil de la noche. Marqué su línea directa. Respondió de inmediato, con su voz profesional de siempre, pero cargada de la calidez reservada a los viejos amigos. Jimmy Cavington. ¿A qué debo el honor? No me digas que por fin vas a aceptar ese partido de golf que llevamos 10 años posponiendo. Un nudo se me apretó en el estómago. Ojalá fuera eso. John, dije con voz grave. La calidez en la suya desapareció al instante. Conocía mis tonos. ¿Qué ocurre, Jimmy? No disfrutaba lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de causarle un gran problema a un hombre al que respetaba. Pero la idea de Preston alzando una copa de mi champán en uno de los salones de John, mientras yo estaba desinvitado y mi hija atrapada, me dio la fuerza necesaria. John, te llamo por la boda Vanderbilt de mañana, dije, con voz baja y pareja. Lamento muchísimo decírtelo a estas alturas, pero debido a un grave e imprevisto problema familiar, el pago final del evento no se procesará. El silencio al otro lado fue profundo. Pude imaginarlo en su oficina, mirando el cronograma maestro, los preparativos para una boda de 300 personas a solo horas de empezar. Una cancelación de ese tamaño, tan tarde, era una pesadilla. Pero su primera pregunta no fue sobre el dinero. ¿Un problema familiar?, preguntó con genuina preocupación. Dios mío, Jimmy, ¿están todos bien? Esa sola pregunta me confirmó que había depositado mi confianza en el hombre correcto. Es una situación difícil y privada, John, respondí, sin mentir pero protegiendo la verdad. No puedo decir más que eso. Pero lo que sí puedo decirte, con absoluta certeza, es que este evento no puede ni va a llevarse a cabo. Escuché su largo suspiro, el de un hombre aceptando una terrible realidad que no podía cambiar. Conocía mi carácter. Sabía que jamás haría esto a menos que fuera la única salida. Era un profesional, pero también era mi amigo. Entiendo, Jimmy, dijo con cansancio evidente. No te preocupes por este lado. Yo me encargo. Solo, espero que, sea lo que sea, tu familia esté bien. Gracias, John, respondí, sintiendo que las palabras quedaban cortas. Significa más de lo que imaginas. Colgamos. Miré el teléfono. El segundo dominó había caído. El dinero ya no existía. El majestuoso salón, con sus candelabros de cristal y techos dorados, ahora no era más que una sala vacía y silenciosa. Preston Vanderbilt, el hombre obsesionado con la imagen y el estatus, ahora era anfitrión de una boda fantasma. Tenía lista de invitados, una novia y un smoking, pero ya no tenía fiesta. Al menos, todavía. Porque conocía su arrogancia. Intentaría encontrar otro escenario. Y era hora de mi última llamada.
Era hora de asegurarme de que en Atlanta todas las puertas estuvieran cerradas, atrancadas y selladas. Dejé el teléfono en su base. El clic resonó en el estudio silencioso. 2 llamadas hechas. 2 pilares de la fantasía de Preston derribados. Pero lo conocía. Su arrogancia era un motor poderoso. No se rendiría. Vería aquello como un reto, como un problema a resolver con dinero y llamadas frenéticas. Pasaría toda la noche buscando un nuevo escenario para su espectáculo. Y era hora de asegurarme de que, cuando empezara a hacer esas llamadas, lo único que escuchara fuera el sonido de puertas cerrándose en su cara. Era momento de mi última llamada de la noche. Esta era distinta. No estaba llamando a un banquero ni a un socio comercial. Estaba llamando a familia. Marqué el número de David Green, el primer empleado que contraté hace 45 años. Era más que un gerente, era mi mano derecha, mi confidente, el hermano que nunca tuve. Estuvo allí cuando nació Amelia. La sostuvo en brazos en su bautizo y le enseñó a conducir en el estacionamiento de nuestro viejo almacén. La quería como a una hija propia. Él entendería. Respondió antes de que el primer timbre terminara, con voz adormilada pero alerta de inmediato. «¿Señor James? Es tarde. ¿Todo está bien?» Estaba cansado. El peso emocional de la noche me aplastaba, pero mi voz permanecía firme. Esta era la jugada final. Tenía que ser precisa. «David», dije. «Necesito que hagas algo por mí. Algo en silencio. Y sin preguntas». Sentí cómo se enderezaba al otro lado de la línea. «Lo que sea. Lo sabes. Necesito que empieces a llamar esta misma noche», continué. «A nuestros socios principales. A las empresas de alquiler, a los caterings, a las floristerías, a todos. Infórmales que, con efecto inmediato, Cavington & Son se enfrenta a un fallo logístico grave e imprevisto». Dejé que la mentira corporativa colgara en el aire. Era una excusa limpia, incuestionable. Diles que no podemos proveer equipos, mantelería ni servicios para nuevos eventos reservados este fin de semana. Haz énfasis en que lamentamos profundamente la inconveniencia, pero que no habrá excepciones. Hubo una larga pausa. David era un hombre listo. Sabía que la boda de Amelia era al día siguiente. Sabía que yo movería cielo y tierra por hacer de ese día algo perfecto. Que lo llamara en mitad de la noche para paralizar toda nuestra red solo podía significar que había ocurrido algo catastrófico. Cuando habló, su voz estaba cargada de una furia fría que reflejaba la mía. «Ese chico», dijo, y no era una pregunta. «Ese chico con el que se va a casar. Finalmente hizo algo imperdonablemente estúpido, ¿verdad?» No necesitaba responder. Mi silencio fue su confirmación. «Haz las llamadas, David», dije con voz cansada. «Por favor». Su respuesta fue inmediata, un testimonio de una vida de lealtad. «Considéralo hecho, señor James», dijo, con voz de acero. «Me levanto ahora mismo. Llamaré a cada persona de nuestra lista, desde el hotel más grande hasta la pastelería más pequeña. Para cuando salga el sol, nadie en esta ciudad podrá alquilar ni un solo tenedor limpio si ese muchacho está en la factura. Te lo prometo». Colgué. Ya estaba hecho. La trampa estaba lista. El dinero se había ido. El lugar se había ido. Y ahora, toda la red de apoyo de la industria de eventos de Atlanta también. Había construido esa red durante 50 años, apretón de manos tras apretón de manos, favor tras favor. Y esa noche había cobrado todas esas deudas de respeto. Un cansancio profundo me envolvió. Salí del despacho, atravesé la casa oscura y silenciosa y regresé a mi taller. Miré la cajita de nogal inacabada sobre el banco. Mañana, el corazón de mi hija se rompería. Pero sabía, con la certeza de un padre que ama a su hija más que a su propia vida, que era mejor sufrir un corazón roto un día que verlo aplastado lentamente toda una vida. Ya había hecho todo lo que podía. Ahora solo quedaba esperar la tormenta. No dormí esa noche. Me senté en mi estudio, con la casa oscura y callada a mi alrededor, y observé cómo el cielo sobre Atlanta pasaba del negro al púrpura amoratado, y finalmente a un gris pálido e indiferente. Era la mañana de la boda de mi hija.
Imaginaba la escena en su apartamento en lo alto de la ciudad. Veía a Preston despertando, no con el corazón lleno de amor por su novia, sino con la euforia nerviosa de un showman en la noche del estreno. Para él no era un matrimonio. Era una adquisición. Una fusión. Un evento de networking con 300 personas, diseñado para catapultar su carrera. Tal como supe después, la mañana se desarrolló exactamente como había previsto. Llevaba despierto desde el amanecer, no junto a Amelia, sino en su despacho, con una bata de seda, caminando de un lado a otro mientras hacía llamadas. Observaba por sus ventanales, mirando la ciudad extendida a sus pies, no como una comunidad de personas, sino como un tablero de juego que estaba a punto de ganar. Amelia lo encontró allí, con una taza de café en la mano, pareciendo un rey que vigilaba su reino. Apenas la saludó, con una sonrisa distraída, mientras seguía hablando por teléfono. Estaba confirmando la llegada de una escultura de hielo personalizada, un monumento ostentoso a su propio ego. Esa fue la llamada que hizo derrumbarse su mundo. Hablaba con John McAllister, aunque no conocía su nombre ni nuestra historia. Para Preston, solo era otro proveedor más al que controlar. Sí, soy Preston Vanderbilt, dijo con arrogancia. Llamo para confirmar que la escultura de hielo ha llegado y se almacena correctamente. No aceptaré imperfecciones. Hubo una pausa fría y profesional al otro lado. Luego, la voz de John, calma y definitiva. Señor Vanderbilt, me temo que ha habido un grave malentendido. No hay ningún evento Vanderbilt programado en este lugar hoy. Preston rió con incredulidad, un ladrido breve y seco. Eso es absurdo, replicó. Revíselo otra vez. Los salones Biltmore. 300 invitados. Mi asistente lo reservó hace meses. Soy consciente de la reserva que estaba en nuestro sistema, señor, respondió John, imperturbable. Sin embargo, esa reserva fue cancelada anoche debido a la falta de pago final. El color empezó a drenarse del rostro de Preston. ¿Falta de pago? Imposible. Los fondos están en una cuenta dedicada. Hay $200,000 en esa cuenta. Puede ser, dijo John, dando el golpe definitivo. Pero el banco me informó que esa cuenta fue congelada por el titular principal. Lo siento, señor. La decisión es final. Estamos completamente ocupados con otro cliente. Preston se quedó sin palabras, con la mente a mil. Titular principal. Las palabras flotaron en el aire. Balbuceó, su arrogancia quebrándose al fin. Es mi boda. ¿Tiene idea de quién soy? ¿De la gente que va a asistir? Lamento mucho las molestias, señor Vanderbilt, respondió John. Y la línea se cortó. Preston miró el teléfono, con el rostro transformado en una máscara de furia. Lo lanzó, pero cayó inofensivamente sobre una alfombra persa blanca y gruesa, un gesto patético de rabia. En ese momento Amelia entró en la habitación, radiante con una bata blanca de seda nupcial, el rostro iluminado por la emoción inocente del día que había soñado toda su vida. Vio la expresión en él y su sonrisa se desmoronó. ¿Preston? Cariño, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Él se volvió hacia ella, con los ojos desorbitados. No veía a su novia. Veía un obstáculo, una molestia. Hizo un gesto brusco con la mano, despectivo. No es nada, mintió, con la voz tensa de rabia. Algún incompetente en el Biltmore cometió un error administrativo con el pago. Ridículo. Trató de proyectar confianza, de mantener la ilusión de control. No te preocupes por eso, cariño. Hay un centenar de lugares en esta ciudad que matarían por organizar nuestra boda. Lo arreglaré en una hora. Lo dijo con toda la fanfarronería que pudo reunir, pero Amelia lo vio. Por primera vez, vio más allá de la fachada encantadora, del traje caro y la sonrisa segura. Vio un destello de pánico puro, animal, en sus ojos. Lo observó agarrar su teléfono y marcharse a otra habitación, ladrando órdenes a alguien más en la línea. Y mientras se quedó allí, sola, con su bata nupcial, rodeada del lujo frío y vacío de su apartamento, la primera semilla helada de la duda empezó a clavarse en su corazón. El día perfecto se había resquebrajado, y comenzaba a darse cuenta de que el hombre con el que estaba a punto de casarse era un desconocido.
Solo puedo imaginar la escena en ese ático, el aire espeso con un cóctel de colonia cara y pánico en aumento. Preston, un hombre que creía que cualquier problema se solucionaba gritando por teléfono y arrojándole dinero, estaba a punto de recibir una lección magistral sobre la verdadera naturaleza del poder. Se metió en su despacho, una habitación con vistas a toda la ciudad, y empezó su asalto frenético a la industria hotelera de Atlanta. Seguía operando bajo la ilusión de que él era el cliente, el que mandaba. Pronto aprendería que una ciudad no es un mercado, es un ecosistema, una red compleja de relaciones y lealtades. Y acababa de insultar al hombre que se había pasado la vida tejiendo esa red. Sus primeras llamadas fueron a los gigantes, esas fortalezas de 5 estrellas que tanto admiraba. Marcó el Four Seasons con la arrogancia de quien da por hecho que le agradecerán el negocio. «Habla Preston Vanderbilt», anunció. «Tengo una fiesta de 300 de las personas más influyentes de Atlanta. Necesito su gran salón de baile. Esta noche. El dinero no es problema». El gerente al otro lado fue impecablemente cortés, con una voz suave como la seda. «Señor Vanderbilt, bajo circunstancias normales sería un honor para nosotros alojarle. Por desgracia, hoy es imposible. Nuestro socio principal de logística y suministros, Cavington & Sons, nos ha informado de una gran avería operativa a nivel ciudad. No podemos garantizar el servicio. Ni siquiera conseguimos suficientes manteles limpios para una fiesta de 30, mucho menos de 300. Preston bufó. ¿Cavington? Eso es solo una empresa. ¿Y sus otros proveedores? Colgó antes de que el gerente respondiera, ya marcando el St. Regis. La historia fue la misma. Luego el Ritz-Carlton. Después el Waldorf Astoria. Los nombres de los hoteles cambiaban, pero el estribillo, educado y lamentable, no. Cavington & Sons. El nombre del anciano no importante estaba de repente en todas partes, un fantasma persiguiendo las líneas telefónicas, un nombre del que no podía escapar. Casi puedo verlo aflojándose el cuello de la camisa, con la primera gota de sudor deslizándose por la sien. Desde la puerta, Amelia observaba. Su hermoso vestido colgaba en su funda como un signo de interrogación de seda y encaje, y su ansiedad crecía con cada llamada fallida. Él cambió de estrategia. Si los gigantes estaban fuera, iría a por los boutiques. Un tiburón oliendo debilidad, buscando un rodeo. Empezó a llamar a salones pequeños pero de alto nivel, a caterings independientes, convencido de que podría recomponer la solución por su cuenta. Ahí, el muro de excusas corporativas empezó a resquebrajarse, sustituido por la extraña y desconcertante realidad de una ciudad que, en silencio, le había cerrado las puertas. El primer catering al que llamó sonaba nervioso. «Lo siento, señor Vanderbilt, no puedo ayudarle. Me acaban de cancelar el camión refrigerado. Dijeron que hubo un incendio eléctrico en la base. Toda su flota está fuera de servicio». El encargado de un loft de moda en el centro fue el siguiente. «Tenemos el espacio, señor, pero no tenemos personal. Es rarísimo. Una docena de mis mejores camareros de guardia se reportaron enfermos esta mañana, todos con la misma gastroenteritis de 24 horas. Una empresa de alquiler de equipos al otro lado de la ciudad le dijo: «Sillas tenemos, miles. Pero los 6 camiones de reparto acaban de ser marcados para inspecciones de mantenimiento de emergencia. Toda la flota está en tierra». Increíble. Ya no estaba solo molesto, estaba desconcertado. Paseaba de punta a punta del apartamento, gritando al teléfono. ¿Qué demonios le pasa a esta ciudad hoy? ¿Se está desmoronando todo? No veía el patrón. No veía los hilos invisibles que conectaban todos esos accidentes extraños y súbitos. Solo sentía que el universo conspiraba contra él, y su arrogancia empezó a cuajarse en una rabia desesperada e impotente. Al final, como último recurso, alguien le dio el número de Beatrice Johnson. Bea. Una leyenda del gremio. Una planificadora dura, sin tonterías, que llevaba organizando las fiestas más grandes de Atlanta desde antes de que Preston naciera. La llamó con la voz descompuesta, lanzándose a contar su tragedia del Biltmore y la cadena de desafortunadas coincidencias. Bea lo dejó hablar unos 30 segundos antes de cortarlo, con una voz como grava rodando cuesta abajo. «Detente ahí mismo, hijo», dijo.
Llevo toda la mañana recibiendo llamadas sobre ti. Déjame adivinar, te apellidas Vanderbilt. Preston se quedó mudo. No sé qué hiciste para enfadar a Jimmy Cavington, siguió Bea, sin un gramo de compasión, pero acabas de pinchar al oso más grande y más silencioso de todo el bosque. ¿Crees que esta es una ciudad de negocios, chaval? ¿Qué puedes comprar la entrada? Esta es una ciudad de relaciones. Y Jimmy Cavington se pasó 50 años construyendo cada una de ellas. Ese hombre al que llamaste no importante avaló el préstamo del restaurante que sirvió mi primer gran evento. Envió a sus equipos al funeral de mi marido a trabajar gratis porque sabía que yo estaba pasando apuros. Él es el cimiento de toda esta industria. No había terminado. No te canceló un local, hijo. Te canceló Atlanta. Hoy no hay un chef en esta ciudad que te poche un huevo. No hay un aparcacoches que estacione un coche de tus invitados. Desde los tenedores de plata que querías hasta la pista de baile en la que te plantarías, todo sale del almacén de Jimmy. ¿Querías una boda para gente importante? Pues hoy aprendiste quién es el hombre más importante de esta ciudad. Mi consejo, encuentra un pastor y un banco del parque. Y, por lo que más quieras, aprende respeto. Colgó. Preston se quedó ahí, con el teléfono muerto en la mano, mientras el silencio del ático rugía en sus oídos. Cada excusa, cada ilusión, cada onza de arrogancia le había sido arrancada, dejando solo una verdad fría y brutal. Bajó el teléfono mecánicamente. Y por primera vez ese día se volvió hacia Amelia, con el rostro ceniciento, sintiendo por fin el peso aplastante de lo que había hecho. Las palabras finales de Bea cayeron en el ático como el mazo de un juez. Yo no estaba allí para verlo, pero sé cómo se rompe un hombre como Preston. No es un derrumbe lento, es una implosión súbita y violenta. Los cimientos de su mundo, levantados sobre el andamiaje endeble de la arrogancia y el dinero prestado, habían sido pateados. Solo quedaba la caída. Se quedó escuchando el silencio atronador de su propio fracaso, el teléfono aún pegado a la oreja. En su mente, imagino que veía todas las puertas de Atlanta cerrarse una tras otra. Las voces amables de los gerentes, las excusas extrañas de los caterings y, al final, la verdad cruda de Bea, mezclándose en una sola y pavorosa certeza. Había cometido un error fatal. Había juzgado mal a su oponente. Se había metido con el más callado de la sala sin darse cuenta de que el más callado era el dueño de la sala. Un sonido le rasgó la garganta, un rugido gutural de rabia pura e impotente. Arrojó su smartphone contra la pared. Esta vez no hubo un golpe apagado sobre la alfombra. Chocó contra el yeso duro con un crujido asqueroso, abriéndose en una telaraña de vidrio y plástico negro antes de rebotar sobre el mármol pulido. Fue un sonido agudo, feo y definitivo. El sonido de su control, su imagen, su futuro meticulosamente construido, haciéndose añicos. Empezó a caminar de un lado a otro, no como un ejecutivo seguro, sino como un animal enjaulado. Los puños cerrados, los nudillos blancos, la respiración en jadeos. Murmuraba para sí, una corriente de maldiciones e incredulidad. No, no, esto no puede estar pasando. No a mí. Lo tenía todo. Se pasó las manos por el pelo impecable, despeinándolo, y su máscara de sofisticación terminó de romperse, dejando ver al niño malcriado y desesperado debajo. Amelia había estado en el umbral todo el tiempo, testigo silenciosa de su desmoronamiento. Vio cómo la fanfarronería segura se licuaba en confusión, luego en frustración, por fin, en ese pánico crudo y patético. Las palabras de Bea, aunque amortiguadas por el teléfono, le llegaron. Y de repente, todo cobró un sentido terrible y perfecto. El desfile interminable de rechazos amables. Los accidentes coordinados por toda la ciudad. Y un nombre que resonaba en todos ellos. Cavington. Su apellido. El de su padre. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. Un sonido tan tenue que casi se perdía entre los jadeos de Preston, pero que cortó la habitación como una navaja. Fue papá, dijo. No era una pregunta. Era una afirmación de claridad que nacía y daba miedo. Fue él, ¿verdad? Preston se paralizó. Se giró hacia ella con el rostro pálido, deformado en una mueca fea. Ya no quedaba encanto. No había prometido apuesto,
solo un hombre acorralado, desesperado, buscando a quien culpar. Y su rabia, sin otro blanco, cayó por fin sobre ella. «Ese viejo», escupió, con un veneno que la heló por dentro. «Tu viejo metiche, obrero e insignificante. Él hizo esto. Lo arruinó. Lo arruinó todo». Dio un paso hacia ella, elevando la voz hasta el grito. «Esta boda era mi llave a esta ciudad. Los socios, los inversores, todos iban a estar allí. Iba a ser alguien. Y él lo destruyó todo solo por sus patéticos sentimientos heridos. Por fin lo dijo. Por fin admitió que la boda, y, por extensión, ella, no era más que una herramienta para su ambición. No la veía como compañera, sino como atrezo. Se quedaron allí, en los escombros de su mañana de bodas, mirándose como si se vieran por primera vez. Preston, expuesto, con su ambición al desnudo y su poder revelado como una ilusión completa. Y Amelia, con el corazón hecho trizas, pero los ojos bien abiertos. La realización fue total. Para él, la certeza de haber sido total y absolutamente superado por el hombre al que creía por debajo de sí. Y para ella, la comprensión, profunda y estremecedora, de que su padre no había arruinado su boda, acababa de salvarle la vida entera. No tuve que esperar mucho. Sabía que vendrían. Un hombre como Preston, acorralado, no se retira. Ataca. Es la única jugada que conoce. Estaba en mi porche delantero, sentado en la mecedora de madera que Loretta y yo compramos en un mercadillo hace 30 años, cuando vi su coche. Era un sedán negro, extranjero, un depredador silencioso que costaba más que mi primera casa. Bajó rugiendo por mi tranquila calle arbolada, con el motor en un gruñido bajo que desentonaba entre el canto de los pájaros y los niños jugando a media manzana. El coche era el símbolo perfecto del hombre que lo conducía, ruidoso, caro y falto de respeto por un mundo que no entendía. Solo podía imaginar la tormenta dentro de esa caja de cuero y cristal. Podía ver a Preston aferrado al volante, los nudillos blancos, el rostro una máscara de furia carmesí. Podía oír su voz, no en persona sino en mi cabeza, una letanía frenética de culpas e incredulidad. Estaría maldiciendo mi nombre, claro, llamándome viejo metiche, vengativo, amenazando con demandas, prometiendo venganza, culpando a la ciudad, a los proveedores, al mundo, a cualquiera salvo al responsable, el hombre que veía en su propio retrovisor. Sus palabras serían huecas, los últimos estertores de un rey cuya corona acababa de revelarse de cartón. Y a su lado, en el asiento del pasajero, mi hija Amelia iría en silencio. Su silencio sería una tormenta distinta. La veía mirando por la ventana sin ver, con las casas históricas y cuidadas de su infancia convirtiéndose en una acuarela de vergüenza. Las lágrimas le correrían por la cara, no los sollozos ruidosos y teatrales de una niña mimada, sino el llanto hondo y silencioso de quien afronta las consecuencias de su propia debilidad. En el asiento trasero, su hermoso vestido, aún impoluto en su funda de seda, colgaría como un fantasma, un recordatorio burlón del día perfecto que se había tornado desastre perfecto. Cada bandera roja que ignoró, cada corazonada que acalló, cada vez que eligió la ambición de él por encima de su propia familia, se reproduciría en su mente. La tormenta de él era ruidosa e inútil. La de ella, silenciosa y devastadora. El coche negro chirrió al detenerse frente a mi casa, con los neumáticos protestando sobre el asfalto. La escena casi resultaba cómica. Aquella máquina elegante y furiosa, mal aparcada frente a mi modesta casa de ladrillo, con los rosales cuidados que plantó Loretta. Preston salió disparado del lado del conductor antes incluso de apagar el motor. Su traje caro estaba arrugado, la corbata torcida, el rostro encendido por una rabia que lo hacía parecer pequeño, infantil. Amelia emergió del otro lado mucho más despacio. Se movía como en sueños, el cuerpo pesado por el peso del arrepentimiento. Miró la casa en la que creció, el porche donde aprendió a leer y el césped donde aprendió a montar en bici, y en su expresión había una pérdida honda, desgarradora. Ahora era una extraña aquí, una exiliada que volvía al reino que había abdicado por voluntad propia. Avanzaron por el sendero, Preston a la cabeza como un general fracasado, y yo los esperé. No me levanté de mi mecedora. Simplemente los vi acercarse. La confrontación que había preparado, por fin, estaba aquí. Yo estaba en el jardín trasero,
el jardín de Loretta, cuando llegaron. El portazo frenético de las puertas del coche fue una intrusión fea en la paz de la tarde. Este era mi verdadero santuario, el lugar al que venía para sentirme cerca de ella. El aire olía a tierra húmeda y al aroma dulce y especiado de sus rosas favoritas. Mis manos, enguantadas y firmes, las cuidaban. El chasquido limpio de las tijeras de podar al cortar la madera muerta era un sonido nítido y satisfactorio, abriendo espacio para el nuevo crecimiento. Era un ritual, una conversación con su recuerdo. No me escondía. Estaba esperando, centrado, en mi propio terreno. Escuché las pisadas frenéticas sobre el sendero de piedra y terminé el corte que estaba haciendo antes de girarme despacio. Preston irrumpió primero en el jardín, con el rostro moteado de un rojo feo. Parecía un toro desbocado, pisoteando el acolchado de corteza, su traje caro un disfraz ridículo en aquel lugar de belleza serena y natural. Amelia iba detrás, pálida, como un fantasma arrastrado por su estela destructiva. Se detuvo a pocos pasos de mí, con el pecho agitado, y señaló con un dedo tembloroso. «Tú», escupió, con una voz chillona y quebrada. «Tú hiciste esto. Los llamaste, ¿verdad? Arruinaste mi boda. Lo arruinaste todo». Su acusación, rebosante de ira impotente, pareció quedar suspendida en el aire pacífico y disolverse. Lo miré, a ese muchacho asustado y furioso que había intentado jugar al juego de los hombres, y no sentí más que una profunda lástima. Miré por encima de él hacia mi hija, y el corazón me dolió con una pena casi insoportable. Su rostro era un lienzo de vergüenza e incredulidad, sus ojos me suplicaban, rogándome que dijera que no era verdad. Me tomé mi tiempo. Limpié con cuidado las hojas de las tijeras con un paño que llevaba en el bolsillo trasero. Las dejé con suavidad sobre el viejo banco de piedra, junto a un cubo de hojas muertas. Me quité los guantes polvorientos, dedo a dedo, y los dejé al lado de las tijeras. Cada gesto era lento, deliberado. No iba a permitir que su caos dictara mi paz. Por fin, crucé los brazos y le sostuve la mirada. Mi voz, cuando hablé, no fue alta. No hacía falta. Yo no arruiné nada, Preston, dije, con palabras claras y frías en la tarde cálida. Simplemente decidí no participar. Dejé que calara. Anoche, continué, me llamaste por teléfono para informarme de que no era lo bastante importante para asistir a la boda de mi propia hija. No discutí. Te tomé la palabra. Acepté tu valoración de mi valor en tu mundo. Di un paso hacia él, y él, instintivamente, retrocedió. Pero verás, hay consecuencias para ese tipo de evaluaciones. Resulta que el dinero de un hombre sin importancia tampoco es lo bastante importante para pagar la fiesta. El champán de un hombre sin importancia tampoco es lo bastante importante para servirse a tus invitados importantes. Y las mesas, las sillas, los manteles, los tenedores, los cuchillos y los platos de la empresa de un hombre sin importancia no son lo bastante importantes para abastecer un evento de tal magnitud. La lógica, tan simple y absoluta, lo dejó mudo. Abrió y cerró la boca, sin emitir sonido. Había construido una jaula con su propia arrogancia, y yo solo cerré la puerta. Entonces dirigí toda mi atención a mi hija. La dureza de mis ojos se ablandó en una tristeza honda y dolorosa. Pasé junto a Preston como si no estuviera y me planté ante Amelia. Ella no quería mirarme. Tenía la vista fija en el suelo, en los pétalos de rosa desparramados a sus pies. Amelia, dije con suavidad, con una voz cargada de una vida entera de amor y de arrepentimiento. Mírame. Dubitativa, alzó sus ojos llenos de lágrimas hacia los míos. Mira a tu alrededor, dije, señalando el jardín, la casa, el viejo roble que nos daba sombra. Esta vida, este hogar, el negocio que pagó tus estudios y que debía pagar esta boda, nada de eso se construyó solo con dinero. El dinero fue el subproducto. Nunca fue el cimiento. Vi un destello de comprensión en sus ojos, y seguí, porque necesitaba que viera toda la verdad. ¿Sabes por qué esta ciudad me escucha? ¿Por qué una sola llamada puede cambiarle el día entero a un hombre? No es por los números de mi cuenta bancaria. Es por los nombres en mi libro mayor, los que tienen escrito pagado al lado, incluso cuando nunca hubo dinero de por medio. Le di la verdad que merecía. En 1982,
cuando el catering de los O'Connell estaba a punto de hundirse porque su horno principal se rompió, los bancos dijeron que no. Yo firmé como aval. Hoy, su hijo, Michael O'Connell, dirige la cocina de catering más grande del estado. Cuando el marido de María Sánchez falleció en el 95, ella quedó viuda con 3 niños y no podía pagar un funeral digno. Proveímos todo, desde las carpas hasta las sillas. Sin cobrar. Su nieto mayor es ahora concejal y forma parte de la Junta de Urbanismo. A cada joven chef, a cada organizador de bodas esperanzado que vino a mí en los últimos 50 años con fuego en el corazón y los bolsillos vacíos, les di una oportunidad. Les extendí crédito. Les di consejo. Invertí en ellos. Levanté mi mano y, con delicadeza, le sostuve la barbilla para que viera la lección en mis ojos. No construí un imperio de inventario, cariño, dije, con la voz espesa de emoción. Construí un imperio de respeto. Lo construí con la moneda de la lealtad y la buena voluntad, que tarda una vida en ganarse y un instante de arrogancia en perderse. Esa es mi fortuna, Amelia. Esa es tu herencia. Y es una fortuna que el dinero de él, por mucho que crea tener, jamás podrá comprar. Con eso, el último muro de su negación se vino abajo. Un sollozo desgarrador se le escapó, el sonido de un corazón rompiéndose y de un alma empezando a sanar al mismo tiempo. La lección, por dolorosa que fuese, había sido entregada. Mis palabras finales cayeron en el silencio del jardín, y el mundo pareció contener la respiración. Había dejado la verdad desnuda, 50 años de mi filosofía de vida, a los pies de mi hija. Ahora solo podía mirar y esperar. Vi la batalla en sus ojos, una tormenta de confusión, negación y una claridad que, lenta y horriblemente, iba amaneciendo. Era como ver agrietarse una represa, fisuras finísimas extendiéndose sobre una superficie que parecía sólida momentos antes, conteniendo toda una vida de intuiciones reprimidas. Miró a Preston. Y supe, en ese instante, que lo estaba viendo por primera vez. Ya no veía al prometido encantador y apuesto, al hombre exitoso que le prometía una vida de glamour. Veía a un desconocido. A un niño rabioso y caprichoso cuyo mundo entero se había reducido a la tragedia egoísta de una fiesta cancelada. En su rostro no había preocupación por ella, por sus lágrimas, ni por la crisis familiar monumental que se estaba desatando. Solo había una rabia furiosa y con derecho. Y me dio la razón con sus propias palabras, su voz convertida en un quejido desesperado. ¿Respeto? Escupió, mirándome con odio puro. ¿De qué sirve eso? ¿El respeto me da un asiento en el consejo? ¿Cierra el trato con los Henderson? No has construido un imperio, viejo. Has montado una beneficencia. Y la usaste para arruinarme. No lo entendía. Nunca lo haría. Hablaba un idioma que yo no podría entender jamás, uno en el que el valor de una persona se mide solo por su utilidad. Entonces Amelia me miró a mí. Y sé que en mi rostro no vio ira ni triunfo. Vio únicamente las líneas profundas y tristes del amor de un padre. Vio la fuerza silenciosa del hombre que le enseñó a valorar la honestidad por encima de todo. Vio 50 años de trabajo duro, madrugadas y trasnoches, manos encallecidas e integridad inquebrantable. Vio el legado de Loretta, un legado de bondad y comunidad, en claro contraste con la ambición superficial y egoísta del hombre a su lado. Estaba mirando 2 imperios y por primera vez veía cuál estaba construido sobre roca y cuál sobre arena. Y entonces la represa se rompió. No empezó como un sonido, sino como un temblor que le recorrió el cuerpo. Los hombros le empezaron a sacudir, su postura cuidadosamente compuesta se derrumbó hacia adentro como bajo un peso invisible. Un sonido le rasgó la garganta, un jadeo ahogado y desesperado. Y luego llegó el llanto. No era el llanto simple de una novia decepcionada. Era un sonido profundo, desgarrador, salido del centro mismo de su ser. Era el sonido de un corazón partiéndose en 2. Sabía qué sonido era. Entendía cada capa de su tristeza. Era el sonido de un duelo por el hombre que creyó amar, por la ilusión de un futuro en el que quiso creer con desesperación. Era el sonido de una vergüenza honda, por su ceguera, por la debilidad que le permitió quedarse de brazos cruzados mientras su propio padre era despreciado y descartado. Y, por debajo de todo, había otra nota, más tenue,
Alivio. El alivio aterrador, doloroso y, al final, purificador, de ver por fin la verdad. Preston la miró fijamente, con una mezcla de confusión y fastidio. No vio su dolor como un corazón roto, sino como una molestia más en su día arruinado. No hizo amago de consolarla, ni un gesto de bondad. Ya había demostrado mi punto mejor de lo que jamás podría hacerlo yo. Yo me mantuve inmóvil. No corrí hacia ella, no la acuné. Era su momento. Era un dolor que tenía que sentir, una fiebre que debía romper por sí sola. Yo estaría allí. Sería su puerto seguro cuando pasara la tormenta. Pero la tormenta debía navegarla ella. Así que me quedé, un pilar silencioso y firme entre los restos de su día de boda, y dejé que mi hija llorara. La dejé lavar con lágrimas las mentiras, sabiendo que, cuando terminara, por fin sería libre. La tormenta en el jardín pasó. Solo quedó la quietud temblorosa del después. Los sollozos crudos de Amelia se convirtieron en respiraciones hondas y entrecortadas. Preston seguía petrificado, una estatua de rabia impotente, con las acusaciones muertas en los labios. El aire estaba denso de verdades no dichas y del aroma dulce de las rosas de Loretta. Miré a mi hija, con la cara surcada de lágrimas y rímel, y supe que la lección aún no había terminado. La confrontación había concluido. Ahora había que tomar una decisión. Entremos, dije, con voz baja pero firme. Di la vuelta y caminé hacia la casa, sin mirar atrás para ver si me seguían. Sabía que lo harían. Entramos en la sala de estar, el corazón de mi hogar. Era otro mundo comparado con el lujo frío y minimalista de su ático. Aquí, las paredes estaban forradas de libros y abarrotadas de fotos enmarcadas que contaban una vida de momentos ordinarios y hermosos. Amelia de bebé, cubierta de espaguetis, Loretta y yo el día de nuestra boda, jóvenes e increíblemente esperanzados. Los muebles eran viejos y cómodos, cada pieza pulida por el uso y la memoria. Era una habitación que olía a cera de limón y a leña, una habitación hecha para sostener a una familia, no para impresionar extraños. No me senté. Me quedé junto a la chimenea, justo debajo del óleo de Loretta que encargué para nuestro 30º aniversario. Sentía su presencia allí, su fuerza silenciosa prestándome la suya. Preston y Amelia se quedaron de pie, incómodos, dos personas desplazadas que ya no sabían cuál era su papel. Decidí empezar por lo único a lo que Preston aún creía tener derecho. Los $200.000 están a salvo, dije con claridad, cortando la niebla emocional. Miré directamente a Preston, asegurándome de que entendiera lo que venía. Pero dejemos algo perfectamente claro sobre lo que es ese dinero y lo que no es. No es un regalo de bodas. No es una inversión para impulsar tu carrera. No es, ni fue jamás, tu dinero para controlar. Se le tensó la mandíbula, pero no dijo nada. No le quedaba terreno firme. Entonces me dirigí de lleno a mi hija, y mi voz se suavizó. Ese dinero, Amelia, es la suma de 50 años del trabajo de tu madre y mío. Son todas las madrugadas, todas las trasnoches, todos los riesgos que corrimos. Es la herencia que ella quería para ti. Es su legado, su fe en ti, puesto en un fideicomiso para tu futuro. Nunca fue algo de lo que él pudiera desinvitarse. Fui al viejo escritorio secretario del rincón, una pieza que construí con mis propias manos el año en que nació Amelia. Abrí un cajón y saqué una carpeta manila y una estilográfica. Fui a la mesa de centro y las coloqué delante de mi hija. La elección, ahora, iba a hacerse real. Hoy tienes una decisión que tomar, Amelia, dije, grave. Quizá la más importante de tu vida. No como novia, sino como mujer. La dejé mirar la carpeta y la pluma antes de seguir. Tenía que ponerle las dos sendas delante, para que las viera con claridad. Primera opción, puedes quedarte con el dinero. Todo. Esa carpeta contiene los documentos del banco. Solo hace falta tu firma y cada $1 se transferirá a una cuenta a tu nombre únicamente. Puedes tomarlo, buscar a un juez de paz y casarte con este hombre, señalé a Preston. Puedes casarte con quien te ha mostrado, sin lugar a dudas, lo que valen para él tú y tu familia. Si esa es tu elección, no me interpondré. Te desearé lo mejor y no volverás a saber de mí. Hice una pausa, dejando que ese futuro pesara en la habitación.
Luego le ofrecí el segundo camino. Oh, dije, con una esperanza desesperada de padre, puedes reconocer que vales más que eso. Puedes decidir que el legado de tu madre, tu herencia y tu propio futuro no deben usarse para comprar la aprobación de un hombre que te mira y ve una transacción. Puedes tomar ese dinero y construir algo para ti. Un negocio propio. Un hogar verdaderamente tuyo. Una vida. Algo real, algo sólido. Algo que nadie, nunca más, pueda llamar sin importancia. Me retiré un paso de la mesa, dejando espacio para su decisión. La carpeta y la pluma quedaron entre ambos, testigos mudos de los dos futuros posibles. Vi el destello en los ojos de Preston al mirar la carpeta, un brillo codicioso y desesperado, creyendo aún que podría quedarse con el dinero. Seguía sin entender, nunca se trató del dinero. Amelia bajó la vista a la carpeta. Miró a Preston, a su rostro ansioso y egoísta. Y luego me miró a mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero por primera vez en todo el día, estaban claros. El poder de decidir su destino estaba, por fin y por completo, en sus manos. La elección yacía sobre la mesa entre ellos, en una simple carpeta manila y una estilográfica negra. El peso entero de dos futuros posibles reposaba en ese pequeño espacio. Yo ya había dicho lo mío. Había puesto la verdad ante mi hija. Ahora solo podía quedarme junto a la chimenea y mirar, con el corazón en un puño. La casa estaba en silencio total, solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared del pasillo, el mismo que había marcado cada momento importante de la vida de mi hija. Preston miraba la carpeta con los ojos entrecerrados por un cálculo desesperado. Podía verlo intentar salvar la situación, buscar la ruta que aún lo llevara al dinero. Miró a Amelia y forzó un gesto de falsa preocupación, un intento patético por recuperar el control. Amelia, cariño, empezó, con una voz untuosa. No le hagas caso. Aún podemos arreglarlo. Podemos coger el dinero, ir a Las Vegas. Pero las palabras se le murieron en la garganta. Porque Amelia ya no lo escuchaba. Ya no lo miraba. Miraba sus propias manos, al diamante enorme y ostentoso que le había puesto en el dedo meses atrás. Antes fue símbolo de un futuro brillante y glamuroso. Ahora, bajo la luz honesta y cálida de su casa de infancia, parecía solo una jaula hermosa y cara. La vi tomar una única, honda y temblorosa bocanada de aire. De esas que tomas antes de zambullirte en agua fría, antes de hacer algo difícil pero necesario. Cuando alzó la cabeza, el cambio fue abrumador. Aún tenía lágrimas en las mejillas, pero la confusión y el miedo se habían ido. En su lugar había una fuerza tranquila y resuelta que no veía en años. Era la mirada de su madre. Giró hacia Preston. Lo miró en silencio durante un largo instante, y supe que, ahora sí, lo estaba viendo de verdad. No veía al prometido encantador. Veía al chico asustado que había montado una rabieta en el jardín de su padre. Veía al hombre cuyo primer instinto en una crisis era mentir, culpar y arremeter. Vio sus ojos volver a la carpeta, y entendió, con claridad devastadora, que incluso ahora no pensaba en su corazón, pensaba en su herencia. Entonces, con una calma y una gracia deliberadas que parecieron vaciar el aire de la habitación, empezó a quitarse el anillo. Usó la otra mano para sujetarse el dedo, empujando despacio el pesado diamante sobre el nudillo. No era un gesto de ira. Era un acto de liberación. El anillo salió, dejando una hendidura pálida y tenue en su piel, el fantasma de una promesa que nunca fue real. Se inclinó y dejó el diamante sobre el cristal de la mesa de centro. En el silencio pesado de la sala, el pequeño sonido fue tan alto y definitivo como un disparo. Un único clac nítido. Fue el sonido de una puerta de jaula abriéndose. Fue el sonido del final. Miró a Preston directamente a los ojos. Su voz, cuando habló, ya no fue el susurro débil y vacilante al que él se había acostumbrado. Fue clara, firme e inquebrantable. Se acabó, Preston, dijo. Elijo mi legado. Elijo el respeto. Por un momento, él solo la miró, con el rostro pasando por la incredulidad, la furia y al final una humillación amarga y honda. Había perdido. Perdió el dinero, la boda, el premio que creía poseer. Y lo perdió porque fue incapaz de comprender el valor de un viejo que,
según él, no importaba. Ya no le quedaba nada que decir. Las mentiras eran inútiles. Se lanzó hacia adelante, no hacia ella, sino hacia el anillo. Lo agarró de la mesa, con movimientos bruscos y torpes. No nos miró. Simplemente se dio la vuelta, la espalda rígida de derrota, y salió de la sala, de la casa y de la vida de mi hija. La puerta principal se cerró con un clic a sus espaldas y el silencio que dejó no fue pesado ni tenso. Fue pacífico. Fue limpio. Fue el sonido de la libertad. La puerta se cerró, y en la quietud profunda de mi sala me quedé con mi hija. La batalla había terminado. El enemigo, que resultó ser poco más que un niño asustado con voz alta, se había ido. Solo quedábamos los dos, de pie entre los restos de lo que debía haber sido su día de boda. Ella me miró, con los ojos claros y llenos de una dolorosa sabiduría recién nacida. No hizo falta que dijera nada. Abrí los brazos, y ella se metió en ellos. Lloró largo rato, pero eran lágrimas distintas. Eran las lágrimas de una hija que, por fin, había vuelto a casa. Han pasado 3 meses desde aquel día. Las estaciones han girado. El otoño se ha asentado sobre Atlanta, pintando las hojas de los viejos robles en tonos ámbar y dorado. Camino por una calle que no visitaba en años, una parte de la ciudad renacida, llena de galerías, cafeterías y la energía vibrante de los nuevos comienzos. Me detengo frente a un escaparate con un gran ventanal limpio. Dentro, la veo. Mi Amelia. No es la persona que vi aquel día en el jardín. La chica asustada y vacilante ya no está. Esta mujer es segura, luminosa. Está de pie en medio de un estudio amplio y luminoso, señalando un diseño en una gran pantalla, hablándole con autoridad a una pareja joven que la escucha embelesada. Lleva el pelo recogido, tiene una mancha de carbón en la mejilla y se ríe. Una risa real, genuina, que llena el espacio. Es el sonido más hermoso del mundo. La contemplo un largo momento, con el corazón hinchándose de un orgullo tan feroz que casi me deja sin aliento. No solo está sobreviviendo. Está floreciendo. Empujo la puerta, suena una campanita. Ella se gira y, al verme, su rostro se ilumina con una sonrisa radiante. «Papá», dice, y corre a abrazarme. No es el abrazo desesperado y aferrado de aquel día. Es un abrazo fuerte y cálido, lleno de un amor sencillo que se ha sanado y fortalecido al atravesar el fuego. «Te traje algo», digo, levantando el objeto que llevo envuelto en papel craft. «Un detallito para la puerta. Para hacerlo oficial». Lo toma, frunce el ceño con curiosidad y despega el papel con cuidado. Debajo hay un rótulo, tallado en una sola pieza de roble dorado, del que dura siglos. Las letras son profundas y elegantes, talladas con las mismas herramientas con las que hice la cajita de joyas que nunca terminé. Se le corta la respiración cuando lee en voz alta, en un susurro reverente. «Loretta Design Company». Se le llenan los ojos de lágrimas, pero no son las del jardín. Son lágrimas de alegría pura, sin mezcla. Pasa la mano por el nombre de su madre, un nombre que ahora se entrelaza con su futuro, su trabajo, su identidad. Lo entiende. Entiende que no es solo un negocio. Es un legado. Un vínculo con la mujer fuerte y maravillosa que le dio la vida y con los valores que ahora la guiarán. «Es perfecto, papá», susurra, con la voz espesa. «Absolutamente perfecto». Deja el rótulo con cuidado y me abraza de nuevo, hundiendo el rostro en mi hombro. Sostengo a mi hija, esta mujer fuerte y maravillosa en la que se ha convertido, y miro el nombre grabado en la madera. Loretta. Al final, una boda desapareció. Una ilusión se rompió. Una fiesta de $200.000 se esfumó. Pero en su lugar, algo real y verdadero pudo crecer, la fortaleza de mi hija. Su independencia. Su respeto por sí misma. Un legado se salvó, y acababa de nacer otro. Y supe, en ese momento, con una certeza que se me asentó en los huesos, que mi Loretta, mi preciosa y fuerte Loretta, habría estado tan orgullosa. Toda esta experiencia me dejó una lección profunda que quiero compartir con ustedes. La verdadera fuerza no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino por la profundidad del respeto que has ganado. Durante un tiempo me quedé en silencio, temiendo que crear conflicto alejara a mi hija.
Pero aprendí que, a veces, el mayor acto de amor de un padre no es allanar el camino, sino permitir que su hijo enfrente una verdad difícil, por dolorosa que sea. Una boda rota es una pena temporal, una vida construida sobre el cimiento del irrespeto es una tragedia permanente. Me honraría leer sus opiniones sobre mi decisión en los comentarios, y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse al canal para más historias.